Él pensó que ella era solo otra mujer negra que podía intimidar. Hasta el momento en que entró al tribunal y destruyó su carrera. La carretera estaba casi vacía esa noche. Pocos coches pasaban. Sus faros cortaban la oscuridad, reflejándose sobre el asfalto mojado. Las luces de la calle parpadeaban, proyectando sombras largas y amenazantes. Era tarde, ya pasaba de las 11. El tipo de hora en que la gente solo quiere llegar a casa, desaparecer en el silencio de la noche. La teniente comandante Rena Dawson conducía desde hacía casi 2 horas. Sus dedos tocaban suavemente el volante. Una suave melodía de jazz sonaba en los altavoces. Estaba lejos de su uniforme militar. Solo llevaba un suéter negro y jeans. Con el cabello recogido, parecía invisible. O al menos, pensaba que lo era. Pero entonces, el destello de luces en su espejo retrovisor hizo que su estómago se apretara. Rojo y azul, parpadeando, acercándose demasiado rápido. La ansiedad no era de miedo. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Era la fatiga que la dominaba. Señaló, cambió de carril y estacionó al costado de la carretera. Detuvo el coche. Respiró hondo. Las manos bien visibles. Estaba lo suficientemente entrenada como para saber qué hacer. Cuando el coche patrulla se detuvo detrás de ella, el oficial tardó en bajar. Y cuando lo hizo, se movió como si fuera dueño de la calle. Buscaba obediencia. Botas pesadas arrastrando el asfalto. Una mano descansando en el cinturón. La otra sosteniendo la linterna, que encendió, mostrando toda su arrogancia. Ella lo observaba a través del espejo lateral. El nombre en su placa reflejó la luz. Briggs. Ni siquiera saludó, solo dijo: licencia y registro. Rena mantuvo la calma. Estaba excediendo el límite, oficial. Él no respondió de inmediato. Miró los papeles con una frialdad impersonal. No como si estuviera trabajando, sino como si estuviera tratando con algo inferior a él. Luz de reversa quemada. Ella frunció el ceño. Eso no puede ser cierto. Briggs finalmente la miró. Con esa mirada de quien ya ha decidido que ella es culpable, sin saber lo que realmente pasaba. ¿Estás discutiendo conmigo? La tensión en esas palabras era palpable. Ella sintió el peso del momento, ese segundo en que el poder se cruza con la resistencia. Sabía cómo funcionaba ese juego. Pero no estaba dispuesta a ceder. Solo digo que las luces fueron revisadas. Bájate del coche. La orden era clara, impersonal. Sin explicaciones, solo exigencias. Ella dudó, mirando al frente, sin testigos. La carretera vacía era un campo de batalla invisible. ¿Por qué? Preguntó con la tranquilidad que él no esperaba. Briggs sonrió, como quien sabe que tiene el control. Porque yo lo dije. Ella no dudó más. Salió del coche, el frío de la noche la envolvió. Su postura estaba calmada, pero llena de resistencia. Briggs la miró, como si estuviera evaluando hasta dónde podía llegar. Manos en el coche. Quería humillarla, quería que ella cediera. Ella no cedió. ¿Estás resistiéndote? La respuesta fue simple, directa. No. Se mantuvo firme, como una roca. Él se acercó, intentó intimidarla. Vas a ver. Sin previo aviso, accionó su radio. Tenemos una conductora no cooperativa aquí. Esas palabras cortaron el aire. Da vuelta. Pero Rena no cedió. La tensión explotó. Él la agarró, apretando las esposas de forma agresiva. Me vas a respetar. Su voz estaba llena de desprecio. Ella no dijo nada, pero sintió el veneno de la situación. Con un movimiento controlado, puso las manos sobre el techo del coche. La presión de las esposas le causaba dolor. Esto es solo el comienzo. Ella lo sabía. El dolor de la presión no era nada comparado con lo que vendría. Y cuando la empujó hacia el coche patrulla, su mirada de confianza era palpable. Pero ella sabía lo que vendría después. La tensión siguió creciendo. Dentro de la celda, el tiempo parecía no pasar. El olor a sudor mezclado con el aire frío y la indiferencia de todos los involucrados la mantenía alerta. Pero nada de eso la afectaba. Sabía que en algún momento, los engranajes del sistema fallarían. Y en ese momento, la balanza se inclinaría a su favor. Cuando Briggs se acercó a la celda, la sonrisa arrogante que llevaba se transformó en algo que ella conocía bien, miedo disfrazado de rabia. Comodita.
Ella no respondió. Si tan solo hubieras jugado el juego. Su sonrisa fue breve, pero reveladora. Estoy exactamente donde necesito estar. La tensión entre los dos alcanzó su punto máximo. La situación de Rená estaba a punto de cambiar drásticamente. Pero lo peor aún estaba por venir. Dentro de esa habitación sucia y sombría, ella sabía que Briggs estaba a punto de ser confrontado con el peso de su arrogancia. Y cuando la verdad saliera a la luz, Briggs tendría que enfrentar lo que hizo. Pero nadie sabía aún cómo sucedería. Porque esta historia estaba lejos de terminar. Briggs nunca imaginó que ella fuera capaz de resistir. Estaba acostumbrado a ver a personas como Rená ceder, temer su autoridad. Pero ella no era como las demás. Pensó que podría quebrarla, pero cada uno de sus movimientos era como una pared impenetrable. Dentro de la celda, el sonido del reloj resonaba en el pesado silencio. La luz débil en el techo parpadeaba, proyectando sombras en las paredes sucias. Rená se acomodó en el banco de metal, pero su mente estaba en otro lugar. No seré solo una más. Su voz, solo para ella misma, tenía un tono de certeza. Ya había vivido esto antes, en campos de batalla donde la supervivencia dependía del control, de la calma. Y ahora, el control estaba en sus manos. Sabía que Briggs no entendería. No podría entenderlo. Pero pronto, sentiría el peso de su propia ignorancia. El sonido de sus botas resonando por el pasillo interrumpió sus pensamientos. Él volvía. Briggs llegó hasta la celda. La miró como si ya fuera una victoria segura. Comodita, todavía crees que tienes el control. La provocación estaba en el aire, pero Rená no se movió. Estaba exactamente donde quería estar. Sabía que el sistema había fallado, y eso era solo el principio. Su rabia se alimentaba de la creencia de que, al final, él saldría victorioso. Pero algo estaba a punto de suceder que él no podría prever. No te voy a dejar salir impune. Briggs se acercó, con una mirada afilada, como una bestia preparándose para atacar. Vas a pagar por esto. El veneno en sus palabras ya no tenía el mismo poder. Ella lo sabía. Solo lo miró, con una sonrisa tranquila, pero llena de propósito. Vas a pagar, sí. Pero no de la manera que imaginas. Esa misma noche, mientras Briggs caminaba de regreso al estacionamiento, sintió algo apretándose dentro de él. Empezaba a darse cuenta de que las cosas no saldrían como él esperaba. Pero aún no sabía cuánto se equivocaba. A medida que entraba al edificio de la comisaría, el aire parecía más pesado. Los murmullos de los oficiales al fondo, los papeles siendo volteados. Todo eso parecía distante ahora. La sombra de algo mucho más grande se cernía sobre él. Fue directo a la oficina del jefe. Briggs, ¿qué hiciste? La voz de Chie Feldenbacher cortó el silencio. Briggs, normalmente tan seguro de sí mismo, titubeó por un segundo. Hice lo que tenía que hacer. Ella desafió la autoridad. Pero su voz sonaba vacilante. El peso de lo que estaba sucediendo empezaba a instalarse en él. Baker cerró los ojos, como si intentara controlar la rabia que crecía dentro de él. ¿Desafiar? Estás fuera de ti, Briggs. Ella es una oficial de alto rango. Una mujer con un historial distinguido, y la trataste como si fuera cualquier otra persona. Briggs sintió su garganta apretarse. Quería gritar, defenderse, pero algo dentro de él sabía que no podría. Ella no se comportó como debía. Pero Baker ya no lo escuchaba. No entiendes. Ella no tiene que comportarse como tú esperas. Ese hombre, mayor y con más experiencia, empezaba a desconfiar de todo lo que él había hecho. Y entonces vino la bomba. La fiscalía está revisando todos tus casos, Briggs. Has sido marcado por abuso de poder. Y además, estás siendo investigado por perfilamiento racial. Briggs miró al jefe, estupefacto, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Pero la expresión de Baker no dejaba espacio para dudas. Cometiste un error que va a costar tu carrera. Te sugiero que empieces a pensar en cómo te vas a defender. Y no esperes protección de nadie aquí. Briggs no pudo responder. Su mundo se desmoronaba, y sabía que era demasiado tarde para arrepentirse. La verdad estaba saliendo a la luz, y ya no podía controlarla. Mientras el jefe salía de la oficina, Briggs se quedó allí, sintiendo un dolor creciente en el pecho. Soy el responsable de esto. Lo susurró para sí mismo, pero no había vuelta atrás.
Pero Rená sabía que lo peor aún estaba por venir. Se sentó en la celda, sus manos apretadas contra la pared fría, respirando hondo. Sabía que Briggs estaba empezando a entender. Y cuando la verdad fuera revelada, ya no tendría control. Él, que pensó que podría destruir su vida con un simple gesto, ahora sería destruido por la misma justicia que intentó manipular. Esperó, inmersa en la certeza de que la victoria sería suya, pero lo más importante, sabía que la batalla recién comenzaba. Y cuando el sistema se volviera en su contra, ya no habría espacio para la mentira. Porque la verdad, como ella sabía, siempre sale a la luz. Y nada podría detenerla. La mañana llegó fría y silenciosa, pero dentro del tribunal, el calor de la tensión era palpable. Rená estaba de pie, firme, junto a su abogada, Carla Whitman, quien, con una expresión tranquila, revisaba los documentos, preparándose para la última batalla. La sala estaba llena. El murmullo de voces bajas resonaba por las paredes. Los murmullos eran sobre el caso de una oficial de la Marina siendo víctima de abuso de poder. Sobre la posibilidad de un hombre con poder y un distintivo creyendo que está por encima de la ley. Pero nadie sabía cuán grande podría ser el cambio en el juego. Briggs entró por la puerta del tribunal, su postura aún arrogante, pero su expresión estaba más dura, más incómoda. Ya no era el hombre que entraba lleno de confianza. La presión era visible en cada paso que daba. Se sentó en el banquillo de los acusados, evitando la mirada de Rená, pero la sentía. Sabía que el final estaba cerca. O al menos eso pensaba. El juez entró y la sala se silenció. Comencemos, dijo mientras ajustaba sus gafas. La batalla estaba a punto de comenzar, y todos estaban listos para ver qué pasaría con Briggs. ¿Qué pasaría con el sistema? El fiscal comenzó, con la verdad y las pruebas ya en mano. La acusada fue detenida sin motivo, y los informes y las pruebas indican abuso de poder. La policía falló en seguir los protocolos. Rená sabía lo que vendría a continuación. Ya no necesitaba escuchar lo que decía el fiscal. Estaba allí por algo mucho más grande. Y entonces, comenzó el giro. Antes de que el juez dijera algo, la puerta del tribunal se abrió con estrépito. Todos se voltearon para mirar, y fue en ese momento que Carla Whitman, su abogada, se levantó abruptamente. Señor juez, tengo nuevas evidencias. El silencio en la sala fue abrumador. Todos se volvieron hacia ella, con miradas de sorpresa y confusión. No se suponía que tuviera nada nuevo. El caso ya parecía decidido. Pero Carla no estaba allí para entregar más documentos. Estaba allí para un golpe maestro. Se giró hacia Briggs con una sonrisa fría y, con la voz baja pero audible, dijo: «Crees que estás ganando, ¿verdad, Briggs?» El rostro de Briggs palideció. No tenía idea de lo que estaba pasando, pero su respiración se volvía más pesada. Carla levantó una hoja de papel y la lanzó sobre la mesa del juez. «Este es el informe completo del FBI, señor juez. Sobre las prácticas de abuso de poder en su comisaría. Y sobre lo que realmente sucedió esa noche». Los ojos de todos estaban fijos en el juez. Él tomó los papeles y los leyó en silencio. El aire en la sala estaba tan denso que parecía que hasta el tiempo se había detenido. Rená, observando todo, sabía lo que eso significaba. El juego estaba cambiando. El juez, tras una larga pausa, miró a todos en la sala y luego hizo un gesto con la mano. «Declaro que el caso contra la teniente comandante Dawson está cerrado. Las acusaciones en su contra son, como ya se previó, nulas». Pero lo que nadie esperaba era lo que vendría después. Briggs, aún tenso y creyendo que había salido victorioso, se levantó para salir de la sala. Pero, antes de que pudiera dar un paso, la puerta se abrió nuevamente. El fiscal miró confundido, hasta que un hombre entró. Era un agente federal. Y estaba allí por una razón específica. «Briggs», llamó el agente, su voz fría y autoritaria. «Estás arrestado». Toda la sala se congeló. «¿Arrestado?» Briggs miró al agente, atónito. No sabía qué estaba pasando. El agente entregó un documento al juez. El juez, con expresión grave, leyó las palabras y luego miró a Briggs. «Está siendo acusado de corrupción, abuso de poder y, principalmente, de un esquema de persecución racial dentro de la policía de Birmingham». El murmullo en la sala fue ensordecedor. Briggs estaba siendo desenmascarado frente a todos. Intentó reaccionar, pero estaba completamente impotente. Mientras Briggs era esposado, una sensación de alivio se apoderó de Rená.
Ella se había mantenido tranquila, nunca permitiendo que la presión la quebrara. Pero la verdad ahora estaba expuesta para todos. Ella no estaba solo luchando contra un hombre, ni contra una policía corrompida. Estaba luchando contra todo un sistema. Y ese sistema finalmente comenzaba a derrumbarse. La mirada de Briggs, mientras lo llevaban fuera de la sala, encontró la de Rena. No dijo una palabra. Pero la rabia y la vergüenza en sus ojos estaban claras. Sabía que esa era la última vez que tendría el control sobre alguien como ella. Y finalmente, cuando las puertas se cerraron detrás de él, Rena dio un paso al frente, con la cabeza erguida, la fuerza visible en cada uno de sus movimientos. Lo que sucedió allí, en ese tribunal, no fue solo un arresto. Fue algo mucho más grande. Fue sobre justicia. Y, al final, la verdadera batalla de Rena recién comenzaba.